Posiblemente el tema del que hoy vamos a hablar sea parte de sus temores o de su experiencia personal. ¿Usted ha sabido de ello o lo ha padecido una o más veces? Déjeme hacerle una pregunta. ¿A usted ya le han robado un auto? Pues quizá no, o todavía no, porque a otros más de 100,000 mexicanos ya les tocó ser víctimas de este delito, cuyo monto asciende a cientos de millones de pesos al año, en una actividad cuya red llega a otros países del mundo. Lo preocupante es que actualmente el tema de autos o el tema del robo de autos en nuestro país cobija la comisión de otros flagelos. 1 de cada 5 automóviles robados es utilizado para cometer secuestros, homicidios o robos. ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Cuál es la postura de las aseguradoras? ¿Existe un protocolo de prevención para los automovilistas? Esto más en A Fondo. Acompáñenos. A Fondo con Julieta Mendoza. El año pasado fueron robados en México 90,186 automóviles asegurados, lo que implicó pérdidas económicas por 14,430 millones de pesos, esto de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Los autos robados aquí a veces se desarman, se desguazan o se envían a otros países. Y como usted no puede ir a Sudáfrica o a Costa Rica a buscar su auto, pues entonces o se asegura o se pierde todo. Lo peor es que los autos robados son parte de una cadena criminal porque se usan para cometer otros delitos como el secuestro, el robo a gran escala y otros. Bueno, déjeme compartirle un dato, déjeme asustarlo con estos datos. En 2017 el robo de autos asegurados creció 27,2% anual respecto de 2016, ya que la delincuencia se apropió de 90,186 vehículos y eso solo los asegurados. Los autos sin seguro conforman una cifra desconocida. Las pérdidas económicas por este delito ascendieron a 14,430 millones de pesos, pero de 2012 a 2017 el incremento en el robo de autos fue de 23,6%, ya que en todo ese periodo pues fueron robadas 426,319 unidades. En 2017, en el Estado de México fueron robados 26,061 vehículos, lo que significó un aumento anual de 21%. Y bueno, estas son algunas de las cifras. Hay estados que lideran la lista en donde más se roban autos, pero vamos con los expertos. Hoy agradecemos a Leti Aguiar, directora de Comunicación México SOS, que nos acompaña en esta mesa. Bienvenida, Leti. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Alejandro Corso, investigador del Observatorio Nacional Ciudadano. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Y el actuario Carlos Jiménez Palacios, titular de autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. Muchas gracias, Carlos. Pues a todos, su presencia aquí, además de escucharlos y de compartir y asustar a nuestros televidentes, tiene que ver con desmitificar un poco el delito. El diagnóstico en este momento es: se incrementó el robo de autos desde 2017. En 2017 fue la cifra más alta. ¿Por qué? Empezamos con las damas. Adelante, Leti. Muchas gracias. Como representante de México SOS agradezco la invitación. Mira, yo creo que el tema del robo de autos es un tema puntual en el sentido que conforma parte de una maraña complejísima. Es solamente una puntita de muchos icebergs que hay en torno al tema de la inseguridad. Y yo lo dividiría como en dos grandes rubros. El robo de autos puede ser solamente para comercio y tráfico de autos, de esta manera muy general, en donde se trafican hacia Europa o hacia Sudamérica y Centroamérica, también de manera muy puntual, y que no por ser, ahí acaba, digamos, este delito. Claro. Y otra arista en donde el robo de autos implica la comisión de otros delitos. Otros delitos, como tú lo comentabas hace un momento, que este paraguas que involucra esta segunda arista es doblemente más grave. No soslayo la gravedad ni el delito del primer tema, que es el tráfico de autos, sino que es una herramienta solamente. En este caso, el primer caso es el objeto principal, el traficar con el auto, y el otro es la herramienta para la comisión de otros delitos y que implica ya un tema gravísimo de delincuencia organizada. Y que a se suman un montón de factores, como el tomar a los niños y a los jóvenes como rehenes, digamos, para la comisión de estos delitos, y en donde el robo de autos pues va desde que le cambian la plaquita para que no los identifiquen como robados, desde que los repintan, desde que los guardan. Y hay dos temas que yo pondría, digamos, para iniciar,
que son transversales en ambos casos, que son el tema de la prevención del delito y el tema de la corrupción y de la impunidad. Claro. Como la impunidad significa no pasa nada, no hay una consecuencia ante cualquier delito, pues es muy fácil ir escalando en esto, ¿no? Un niño de 10 años que lo cooptan porque está solo, porque a esa edad necesita un sentido de pertenencia en su propia madurez como adolescente o en la pubertad, lo captan por 3,000 pesos, por 5,000, por 10,000, para que a lo mejor empiece a robarse la insignia de un coche. Con eso empieza. Y no pasó nada. Claro. Y no pasó nada. El problema es que no pase nada. Entonces al rato pues te robas el estéreo, y al rato te llevas el coche, y al rato es una casa, y al rato secuestras, y al rato matas. Y el problema, ese transversal, es la corrupción. La corrupción, la impunidad y la falta de prevención. Es terrible saber que el año pasado se le otorgó presupuesto 0 a la prevención en este país. 0. Es que eso es de llamar la atención. Y antes de ir con las aseguradoras, Carlos, cuando hablamos de 2017 se prenden las alarmas, es cierto, pero esa ha sido una constante porque vivimos atemorizados. Quienes conducimos en esta ciudad y otras, Alejandro, esto definitivamente es nuestra cotidianidad, nuestro tren de vida. Sí, justamente. Mira, en 2017 se cometió un robo de vehículo cada 2 minutos con 48 segundos en todo el país. Entonces, es una cifra por demás alta y cabe destacar que el delito está creciendo con respecto al 2016. Había venido bajando a partir de 2012. Ajá. Esto, si consideramos que nosotros utilizamos tasas por cada 100,000 habitantes. Entonces, el delito había venido bajando en 2012 y estaba en sus mínimos históricos, de hecho. Sin embargo, este último año tuvo un alza de aproximadamente 14%, lo cual es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque está muy identificada en los estados que están teniendo crisis de seguridad. Entonces, como mencionaba Leti, esto quiere decir que está muy vinculado con otros delitos. Realmente están utilizando los autos que se roban para cometer otros delitos. Y eso está haciendo un círculo vicioso terrible. Otra cuestión, si consideramos las tasas de robo de vehículo con violencia y sin violencia, la tasa de robo de vehículo sin violencia permanece estable. ¿Por qué? Porque esa depende mucho de cuestiones incluso tecnológicas de los coches. Ya no es tan fácil robarlos. Tenemos cuestiones como las cámaras que en cierta forma pueden amedrentar a los rateros, pero definitivamente el tema es el incremento para otros fines. Claro, porque lo que está subiendo es el robo de vehículo con violencia. Subió 6 veces más que el robo de vehículo sin violencia, aproximadamente un 30%. Entonces, realmente estamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque no solo es que estén robando más, sino cómo lo están robando. ¿Cómo lo están haciendo? Vamos con las aseguradoras. A ver, Carlos Jiménez. Estamos hablando de un año que llamó mucho la atención. Van 2 meses de 2018. Compartimos cifras al principio y al final va a decir el televidente, a mí qué me importan las cifras. Yo no sé de números, a mí me da miedo y hay mucha incertidumbre al salir a la calle, no solamente ya en la Ciudad de México. ¿Qué pasó con 2017, Carlos? Bien, sí, bueno, recojo varios comentarios. Es muy importante revisar el tema de robo de automóviles. Nosotros le damos tres lecturas muy relevantes en todo el 2017. En primera instancia, este delito es mucho más allá que la pérdida de un patrimonio. El automóvil está considerado como el segundo patrimonio después de una casa. Para muchas personas es el patrimonio más importante, pero supera la pérdida de tu patrimonio. El robo de automóviles es una ventana que nos permite estudiar la política de prevención del delito o de persecución del delito. Es una ventana para ver qué está pasando en el contexto de inseguridad a nivel nacional. Sube el robo de automóviles, puede ser una lectura inmediata, está disminuyendo la prevención del delito. En el caso, se disminuye la recuperación de automóviles robados, es una ventana de qué está pasando con la persecución del delito. Y entonces coincido con Leti, es la prevención y la persecución. Y el robo de automóviles es eso, es un reflejo de lo que está pasando en el contexto de la inseguridad. Y de ahí las tres lecturas fuertes son, 1, 2017, se rompen todas las cifras históricas. Incrementos los más altos en los últimos 10 años.
Recuperación de vehículo, lo más bajo en los últimos 10 años. Violencia, la más alta en los últimos 5 años. Es decir, primer foco, se rompen todas las cifras, ¿no? De ahí, segundo foco importante que debemos estudiar, ¿qué se están robando? ¿Por qué se lo están robando? ¿Para qué se lo están robando? O sea, la composición del robo ha cambiado en todos los sentidos. Antes se robaba un automóvil, se cometía un delito menor y el vehículo era encontrado después a las 2 horas en las avenidas. Hoy hay estados donde el robo está liderado por tractocamiones, por semirremolques. ¿Qué está pasando? ¿Para qué se lo están robando? Esa es un poco la segunda gran lectura que hay que hacer. Y la tercera, y la más importante en mi opinión, es lo vulnerable que somos frente a este delito. Es un problema que va más allá de una estadística, es un problema de economía, es el freno de una economía porque afecta al sector privado, afecta al sector público, nos afecta como ciudadanos, como familias, como trabajadores. Hay una vulnerabilidad por este delito. Y alrededor de estos tres grandes lecturas que tenemos que hacer, la pregunta es, ¿qué sigue? ¿No? Vamos a un año, 2018, que se convierte en un periodo electoral, Estamos donde un año importante. se despresurizan muchas políticas de seguridad. Sin embargo, la pregunta que hay que discutir es, ¿qué pasaría, qué hay que hacer para que esto cambie? Claro. ¿Será que necesitamos 400,000 policías más en la calle? En nuestra opinión es no. Necesitamos políticas de fondo que den certeza jurídica a lo que se puede hacer con un automóvil. Y entonces de ahí vienen estas tres lecturas, ¿no? Todas las cifras se rompen, qué se están robando, para qué se lo están robando y lo vulnerable que somos. Mira que antes de irnos a la pausa, y si ustedes me lo permiten, esto que dice Carlos tiene que ver con el miedo de los ciudadanos, la vulnerabilidad. Estamos ya entrenados, si algo te pasa, si alguien te sorprende, toma, aquí están las llaves. Pero ya no solamente es la disposición de la víctima, porque hay mucha violencia. En el atraco, en el robo, ya existen otros elementos. ¿Volvemos con eso? Claro. Esto es A Fondo y hoy estamos platicando de robo de autos. No nos quedamos en cifras, hay que tener muy en cuenta otros factores, como ya lo dijeron nuestros invitados. No se vaya, esto es A Fondo. Hay estados de la República Mexicana donde más se ha incrementado pues el robo de los autos. No solamente ya el Estado de México o la Ciudad de México son los estados que lideran la lista. Pues ya en el norte, Baja California, y ahora lo van a explicar nuestros invitados, se está posicionando. Y hay muchas preguntas. Decía bien Leti, antes se robaban los camiones y se quedaban con la mercancía, botaban el camión, ahora no. ¿Qué está pasando? Está mutando el modus operandi de este delito. Comienzo contigo. Claro, el incremento del robo de vehículo se puede identificar en una serie de estados. De hecho, es interesante porque el delito sigue bajando en 10 estados y en otros 7 tiene aumentos del 5 al 10%. Esto midiéndolo por tasa por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, ya viendo el ranking, tenemos a Baja California, que está liderando como el lugar donde se están robando más vehículos por tasa. Y coincidentemente, ahorita Baja California es el cuarto lugar en homicidio doloso, que está en su máximo histórico, con un aumento del 75% respecto al 2016. Es el tercero en robo con violencia, el segundo en robo a negocio y el segundo en robo a transeúnte. Esto nos está diciendo que si queremos mejorar las condiciones de seguridad para que se roben menos coches, debes de mejorar la seguridad claro. Completamente. ¿Será que el narco está acaparando la atención de las autoridades? ¿O qué está pasando, Leti, de ese lado? Mira, yo creo que, retomando un poco lo que comentábamos hace un momento, son tantas aristas que podría haber un programa o 10 programas de cada uno de los temas. Seguro. Pero aquí se mete otro tema que es fundamental, que es el tráfico de armas. Cuando se roban un coche, no se lo roban con una resortera. O sea, ni con con el dedo así, ¿no? Metido. O sea, se lo roban con un arma, normalmente creo que son calibre 38.5, una cosa así, como muy común para el crimen organizado, para el crimen en general. Entonces, el tráfico de armas, es otro problema que se suma a este problema del tráfico de autos o el robo de autos.
Y lo que está pasando es que no solamente cambia el modus operandi de este delito, está cambiando el modus operandi del crimen organizado. O sea, no perdamos de vista que antes el robo de autos era, pues sí, me lo robaron en el bazar o me lo robaron pues saliendo de la casa de mi bajo primo. tu riesgo si lo dejabas en el callejón. Si lo dejaste ahí en el callejón, pues ya eso era tu bronca. No, o sea, aquí ya comprende unas redes de mafias mucho más poderosas que ya ni siquiera es el auto per se, es como comentabas hace rato, es la herramienta a través de la cual delinquen y para ello tienen. ¿Cómo van a delinquir? Pues con armas. Entonces es otro tema que es el tráfico de armas y la falta de conciencia de muchas autoridades, empezando por nuestro país vecino del norte, de no frenar el tráfico de armas y las políticas que no hemos implementado en nuestro país para que dejen de fluir las armas con las que niños y adolescentes están encañonándote en la avenida principal porque hay tráfico. Y no importa que tú estés dando las llaves porque te dan un balazo, ¿no? Exacto. De esta manera, Leti, y déjame ligar lo Claro. que tú dices con Carlos, porque ya hay autos en una lista, ya hay pedidos por parte de otros países. ¿Eso también ustedes lo registran? Sí, algo que es muy importante, estas cifras que como asociación nosotros hemos presentado, que son, tienen las mismas tendencias que las que todo mundo, los observatorios y las distintas organizaciones recogen, estas son cifras de vehículos asegurados y eso es muy importante. Claro. Eso significa que detrás de este dato no hay la famosa cifra negra. Estamos hablando de 10 vehículos asegurados robados cada hora. Es para que la audiencia pueda darse cuenta de qué tamaño es el problema. Y lo hacen con violencia porque los coches más sofisticados, que ya no pueden ser abiertos en el callejón, como mencionábamos, o en cualquier lugar, ahora es necesario. Y si son autos sobre pedido, más. Sí, y el tema de la violencia es un conflicto todavía mayor. Nosotros hemos registrado que 6 de cada 10 vehículos robados a nivel nacional son con el uso de violencia. Pero esta cifra es a nivel nacional. Hay estados, por ejemplo, como Guerrero, Tlaxcala, donde 8 de cada 10 robos son con el uso de violencia. Entonces se está descomponiendo también el modus operandi. Claro. La violencia y sobre todo, preguntabas tú, ¿dónde se está focalizando el robo? De esta cifra que te decía, de todo lo que se roba en el país que está asegurado, la tercera parte es en el Estado de México. Tenemos un problema serio en el Estado de México. El Estado de México. Y ahora lo más delicado es, en las cifras aseguradas, el Estado de México es el que tiene el mayor problema. Sin embargo, en el Estado de México, 4 de cada 5 coches, el 80% no tiene seguro. Y no se denuncia, obviamente. El 20% asegurado que hay en el Estado de México representa el 30% del problema en el país. Estamos teniendo un problema importante en el Estado de México. También tenemos un foco amarillo en Jalisco. El municipio que tiene mayor robo de vehículos asegurados es Ecatepec. Sin embargo, Jalisco, si no cambian las tendencias en 3 o 4 meses, se convierte Guadalajara, en el municipio de mayor índice de robo de automóviles. Y de ahí, la capital del país. Y de ahí nos vamos a la Ciudad de México, que ya traía una muy buena despresurización de robo. Sin embargo, en los últimos 2 años volvió la tasa hacia arriba y la tendencia se revierte y empezamos a tener nuevamente un foco amarillo en algunas delegaciones, municipios como son Álvaro Obregón, Iztapalapa. Entonces, aquí es donde estamos encontrando un foco rojo, pero a nivel violencia también estamos hablando de que 8 de cada 10 vehículos sean con el uso de violencia. Eso significa que prácticamente tienes el 80% de probabilidades de que si te bajan del vehículo sea a través del uso de violencia. Y se explica con muchas cosas. La tecnología frena la facilidad de llevarse un vehículo estacionado y tienen que esperar al operador. El acceso de armas, como dice Y Leti. eso hace vulnerable nuevamente al ciudadano, ¿no? ¿Cuánto se paga por un auto robado fuera del país? Se habla de 7, de 8, de 15 mil pesos, lo cual es una cifra de risa si consideramos el precio de un automóvil, sobre todo de autos último modelo. ¿Quién paga por esos autos y para qué? ¿En el exterior? ¿Se sabe? Finalmente es la delincuencia la que necesita un vehículo donde no exista certeza jurídica. ¿Qué hacen? Toman un vehículo, ¿para qué? Me quiero robar la mercancía que va pasando por el tren, necesito un tractocamión, no para parar el tren, necesito un tractocamión para tomar la mercancía, ponerla en el tractocamión y llevármelo. Y luego voy a parar un tractocamión. ¿Qué requiero? Un par de vehículos. Para frenar la carretera se detiene el tractocamión y me llevo el tractocamión y la mercancía. Quiero robar a una persona. ¿Qué hago? Agarro una motocicleta, me robo un coche, lo orillo, lo bajo. ¿Te das cuenta? Estamos en la escala de... El primer eslabón de una cadena. Exactamente. Cobija, decía Leti, este paraguas que cobija o permea otros delitos. Y sí,
si nos ponemos a pensar en estas pequeñas muestras que pues nos dan la dimensión de lo que sucede en la ciudad, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, nos encontramos con una red de corrupción. ¿Qué se detecta en México SOS, Leti? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Mira, yo creo que lo primero es ubicar que este delito no es un delito menor, como aparentemente puede ser, sino es un delito que comprende delincuencia organizada, ¿no? En la definición más amplia de lo que es delincuencia organizada. Y yo creo que aquí, retomo lo que tú decías, Julieta, al ciudadano no le importan las cifras, no le importan los grandes proyectos, las grandes políticas públicas. Lo que quiere la señora saliendo de recoger de sus hijos del colegio, pues es que vayan seguros y no estar con la bolsa aquí metida o una bolsa medio camuflada. Sí. O poner plan A, plan B y corres, mijito, para allá o te bajas, pides ayuda. En fin, exacto. No necesitamos sí tener un poco más los ojos avisores, pero yo creo que también debemos asumir una responsabilidad como ciudadanos. La responsabilidad directa de ser parte de un problema, no generado a lo mejor por nosotros, a veces sí, porque somos a veces parte de la corrupción, porque tengo prisa, me tengo que dar la vuelta en me agarraron, pero pues no me da tiempo para pagar la multa, mejor te doy una mordida, policía. Yo creo que en México SOS lo que creemos es como mirar un poco más allá el problema. Este es un problema de una cantidad terrible de problemas, como el secuestro, como la trata, como el tráfico de armas, etcétera. ¿Qué pensamos en México SOS? Que justamente en este periodo electoral es momento de que los ciudadanos nos empoderemos, nos sumemos, más que diferenciarnos, nos sumemos para poner un alto en una estrategia integral. No podemos pensar en parchar, si nada más atiendo el robo de autos, ya voy a acabar con un problema. No, necesitamos un paraguas, ese paraguas de problemático del crimen organizado. Necesitamos una ley contra la delincuencia organizada que no existe actualizada en este país y que los legisladores, ahí hay un llamado claro a los legisladores de este país y a los futuros, pero necesitamos también políticas de prevención integrales e integradas, donde todos los factores estén sumados. No puedes atacar el robo de autos si no tienes una policía preparada, porque hay un tema de corrupción también de algunos policías y algunas instituciones o organizaciones policíacas vinculadas a esto, que se convierten en los propios halcones y protectores de quienes atacan para robarse una flotilla de autos. Entonces, en resumidas cuentas, necesitamos tener una estrategia integral de política pública de seguridad donde contemple no solo el robo de autos, por esta vinculación hacia otros delitos, sino efectivamente sea integral, involucra a todos los actores, policías, ministerios públicos, los ciudadanos, las empresas, etcétera, y necesitamos una política súper fuerte de prevención del delito. ¿Y los ciudadanos, los automovilistas, qué tenemos que hacer? Pues es difícil porque el robo de autos es uno de los delitos que más afectan en la percepción de seguridad. Realmente estamos todos los días viendo en las redes sociales que ya hay un nuevo modo de que se robaron un auto, que personas están saliendo de sus casas y los agarran con pistolas y se los llevan. Entonces ya tenemos ese registro, cada vez que lo vemos es un shock en nuestras cabezas y nos genera miedo. Eso es terrible y eso es algo que la autoridad debe de combatir. Pero ¿cómo se combate esto? Esto se combate combatiendo la delincuencia en general. Como mencionaba Leti, básico, tiene que haber una política en contra de las armas. Tiene que haber un control de armas porque 2017 fue el año con más homicidios dolosos de que se tiene registro. Entonces, no es solo el robo de autos, son muchos delitos que están tocando sus máximos históricos y se están cometiendo con violencia. Realmente se tiene que combatir la entrada de armas, el transporte de armas, porque pasan por nuestras carreteras. ¿Cómo puede ser que ningún retén las pueda identificar, las pueda decomisar? Y la venta. Todo esto es parte de un entramado que vive en nuestro país respecto de la delincuencia, y no solamente es el robo de autos, sino son todos estos delitos que hoy mencionamos. ¿Hacia dónde van los coches robados en México? ¿Qué hay de aquellas prácticas de pega un chicle en uno de los chavitos que venden los semáforos y a la próxima esquina ya te están esperando? ¿Cuáles son los reportes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Existe un protocolo de prevención personal por parte de los automovilistas? Vamos a regresar con eso, ¿les parece? Esto es A Fondo, no se va. Estamos de regreso. Robo de autos y no para, se incrementa. Ya dijimos que el modus operandi ha cambiado. Estamos ante un panorama desolador, estamos vulnerables. Y te voy a preguntar una cosa directa, Carlos. ¿Hay una manera de
protegerse a partir de pues, algún dispositivo o algo que te puedan aportar las aseguradoras, o nada que ver? Ustedes nada más reciben cifras y después ya se comparte. Bien, ¿cómo protegerse ante la pérdida de un patrimonio tan importante como el auto? Por ejemplo, en primera instancia, bueno, tener el vehículo asegurado es invertir en tu patrimonio, es tener la garantía que alguien va a hacer frente a esa pérdida. Un poco para que nos demos cuenta de qué tamaño es el problema. En promedio, durante el 2017, el robo y cubrió a las personas que tenían un seguro con un costo promedio alrededor de 150, 160 mil pesos por cada robo. Es decir, si hay, o sea, es una pérdida que verdaderamente puede mermar tu patrimonio familiar. Entonces, el seguro efectivamente es un mecanismo que protege tu patrimonio, no solo tu auto, tu casa, tu vida, tu salud, ¿no? Y ahí se desprenden tres cosas importantes. Cómo cuidarme antes de un robo, durante un robo y después de un robo. Cómo cuidarme antes de un robo, por supuesto, es fundamental evitar los distractores. Hoy la delincuencia prefiere robar un automóvil en el momento en el que el conductor está distraído. ¿En qué vamos? Y esto Con el es, teléfono, los niños jugando llego atrás. al semáforo y entonces tomo el celular para mandar un mensaje, para cambiar la canción, o clásico, traigo mis bolsas, mis pertenencias, llego, me estaciono. Nunca cuidamos cómo llegar a un lugar. Es fundamental cuidar cómo llegar a un lugar. Tú llegas, te estacionas, pasas tus bolsas, la pones en la cajuela, no te das cuenta que te vuelves un ente vulnerable. Entonces tenemos que tener internamente como personas, como trabajadores, como profesores, como ciudadanos, una estrategia para no ser vulnerables durante un robo fundamental. Todo el mundo tiene en la mente, me van a robar, aquí están mis llaves. No resistirse es, no vale. Puede salvar tu ni vida. Un auto vale la pena, nada está por encima de la integridad personal. Y posterior de un robo, fundamental es marcar a las autoridades, reportarlo. Un vehículo que no es reportado dentro de las primeras 24 horas es mucho más sensible de ser utilizado para un delito mayor, para ser despiezado y después venderlo al mercado negro de autopartes, para cometer otros ilícitos. Y entonces es importante marcar a las autoridades en un periodo menor a 24 horas. Esto ayuda a uno a encontrar el automóvil y dos, sobre todo, protegerse, porque si este vehículo es utilizado para cometer un delito mayor, tú estás involucrado. Y de ahí quiero retomar algo muy importante. Hemos dicho durante esta discusión, ¿cómo asaltas a una persona en una moto? ¿Cómo te robas un coche en otro coche? ¿Cómo te robas un camión en otro camión? ¿Cómo robas mercancía en autos grandes? ¿Cómo secuestras? ¿Cómo llevas a una persona al cajero a que saque su dinero y después le das vuelta en un auto robado? ¿Te das cuenta? El factor común entre todos los delitos, homicidio, secuestro, robo express, hay un auto robado. El robo de automóviles no es un robo menor y eso es fundamental. Tenemos que encontrar los mecanismos, las políticas necesarias para que el robo se convierta en un delito mayor. El robar mercancía, el robar hidrocarburos. ¿Cómo te llevas el hidrocarburo? Lo tienes que llevar en un automóvil, y que en un no sea transporte. tuyo. Y seguramente que no sea tuyo. Que Entonces no sea necesitamos que sea un delito grave y ayudar a la ciudadanía con certeza jurídica. Que tú quieres comprar un coche, que sepas de quién es. Tú quieres comprar una casa, ¿qué haces hoy? Vas al registro público de la propiedad y te fijas que esta casa no está embargada, que esta casa pertenece a alguien que tiene un dueño, que es lícita. Con un automóvil no podemos hacer eso. Entonces es fundamental, por un lado, que sea un delito grave y que encontremos los mecanismos de certeza jurídica con los automóviles. Eso significa que si yo te vendo un coche, que yo te presto mi coche, que tú sepas de dónde viene. Y eso va a frenar que el automóvil se convierta en la pieza clave para todos los demás ilícitos. Estamos en un momento en el que ya no solamente es esas autopartes que antes se distribuían en los... También nosotros, como usuarios automóviles, también caemos en eso. Hablabas de corrupción, Leti. Llegar y decir, bueno, ¿cuánto me deja ese retrovisor? Que no nos ponemos a pensar que detrás de eso existe todo pues un tema. Alguien robó ese accesorio y tú lo estás adquiriendo a lo mejor en el mercado negro. Es un gana-gana respecto de la delincuencia. Nosotros como ciudadanos, hay responsabilidades también. Sí, sin duda. Yo creo que, retomo lo que decía Carlos, por una parte es el temor ciudadano de estar completamente vulnerable ante cualquier situación, ya caminando o la bicicleta que se robaron en el centro histórico, ¿no? Sí. O sea, cualquier vehículo, hasta caminando, esta inseguridad y esta percepción y otra realidad, ¿no? No solamente percepción, sino también realidad de la vulnerabilidad en la que estamos. Y dividir en este sentido estas prácticas como
durante y Durante y post, después, ¿no? sí. de un atraco, de un robo, que yo creo que podremos retomarlas de la página de ustedes, a lo mejor estas prácticas, AMIS, claro. y nosotros podremos replicarlas en la página de internet de México SOS, que es www.mexicosos.org, para que puedan accesar a estas medidas de prevención. Y la otra medida de prevención que tiene que hacer el Estado, ¿no? Por otra parte. Pero creo que los ciudadanos, me niego un poco, Carlos, a vivir con temor y a vivir así, ¿no? O sea, Sí, vivir por a supuesto. que me niego a que de manera personal a que me roben esa paz. Pero al mismo tiempo no puedo ser un ingenuo porque esta vulnerabilidad existe. Somos responsables y corresponsables en cierta medida, sí. Desde la mordida que das cuando te estacionaste y si no te agarró la grúa en la raya amarilla y ya se subió pero no estabas ahí, le puedes dar todavía una mordida, pero el policía te dice es que ya me filmó la cámara, entonces no te la puedo recibir, pero entonces sí puedo irme para acá. Desde esas cosas hasta la cosa más sencilla que es desde tu casa. No pasa nada. Vuelvo al tema, y perdón ser reiterativa, pero es el tema de la impunidad. Si aplicamos consecuencias ante los actos delictivos o los actos que no son buenos, digamos, la gente por lo menos es una limitante. Decía Antanas Mockus que para poder seguir la ley, cualquier estado, el Estado de Derecho, se sigue por 3 razones. 1, o por miedo a la sanción. 2, por vergüenza pública. Ya me compré un disco pirata, pero me lo van a ver mis cuates y sí me da penita, entonces pues ya no, mejor ya o no lo pongo o no lo compro. Y la tercera, por convicción. O sea, de verdad necesitamos hacer una reflexión como papás o como hermanos o como hijos, desde la trinchera en la que estemos, de qué estamos formando. O sea, por eso el tema de prevención desde los niños es fundamental, pero sí hacer una conciencia que el auto robado no es un asunto menor, pero tampoco es un asunto menor que tu hijito traiga un sacapuntas de la escuela que no era de él. Por ahí empieza todo, y yo también comparto esa opinión, Leti. Empieza con la prevención, pero haciendo práctica, ¿no?, del buen ciudadano. Y dice Leti, no podemos estar con miedo todo el tiempo y no nos vamos a comprar el auto de lujo por miedo a que nos lo roben. ¿Y hacia dónde vamos a caminar como sociedad? Te lo pregunta también. Exacto, o sea, realmente nosotros necesitamos exigir a las autoridades que solucionen el problema y lo solucionen ya. Obviamente tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca, como mencionan. No podemos seguir aumentando el círculo vicioso. No podemos comprar ni un espejo, ni un celular, que sabemos que es robado. ¿Por qué? Porque es imposible que no sea robado con los precios en los que en algunas ocasiones lo ofrecen. Entonces, debemos de ponernos de nuestra parte, pero también como sociedad debemos de organizarnos, juntarnos y exigirle a la autoridad. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad solucionar el problema. Ellos tienen la capacidad, tienen el deber, tienen a la policía, ya incluso ya hasta tienen al ejército. Entonces deben de hacer políticas públicas basadas en evidencia. Y dices bien, porque a la hora de un atraco la cámara no servía o nadie vio nada y así no podemos avanzar. Estamos hablando de un deficiente sistema de justicia en México. Y esta precariedad o esta manera de vivir la corrupción, ¿no?, con la mordida, con me voy a comprar ese retrovisor, lo están considerando también las agencias de autos, porque se sugiere tatuar, se sugiere reducir costos, y eso también es un aliciente. Sí, en 2 sentidos, perdón que te perdón. interrumpa. En 2 sentidos. Al automovilista le beneficia y no tendrá que hacer uso del mercado negro, pero al delincuente lo limita en esta facilidad de despojo, y entonces venimos a la violencia de frente. Sí, es muy importante. Los 2 puntos son fundamentales. Del 100% de los coches que son robados, el 70% no aparecen. ¿Dónde están? Claramente dónde se están van? en los mercados de procedencia ilícita. ¿Hay registros de si se quedan en estos mercados o en el mercado negro en México, o las cifras de la exportación? Hay tráfico de autos robados, por lo menos en las cifras que nosotros tenemos, ya es mucho más difícil. Antes era común encontrarlos en la frontera norte, hoy es más común encontrarlos en la frontera sur. Guatemala se está convirtiendo en un país donde se está llevando estos vehículos. Se han encontrado vehículos en Europa. En Europa. ¿Cuáles son los los No te llevas un coche a Europa robado. Y te digo, o sea, tú no vas a ir a buscar tu coche a Sudáfrica, ¿no? Y algo que decías muy importante, si nosotros seguimos fomentando el comprar, decías, si mi hijo me ve viendo comprar mi espejo en un mercado de procedencia ilícita, le estamos demostrando, le estamos enseñando lo fácil que es
cerrar los ojos, porque eso es cerrar los ojos. Y efectivamente las autoridades tienen una tarea fundamental. Yo decía al principio, se cree que tendríamos que llenar, que los policías tienen que estar en todas partes. Tal vez no, tal vez sí. Eso es un estudio que tendrán que hacer ellos. Pero no podemos dejar, nosotros hemos trabajado muy de la mano con autoridades, Policía Federal, policías estatales, municipales, y vaya que hacen los esfuerzos tremendos para poder hacer prevención y persecución. Sin embargo, se necesitan políticas de mucho más nivel. Claro, porque somos víctimas de este último eslabón. Tenemos que tener en cuenta que el fenómeno de la inseguridad en México tiene distintos rostros y el de robo de autos, es el de abajo. Nosotros los ciudadanos estamos viviendo la cotidianidad. Sí, la punta del iceberg. Exactamente. Hacia arriba o hacia abajo, como se quiera ver. Vamos a regresar porque la cifra de oro o la pregunta de oro. ¿Cuáles son los autos más robados? Volvemos. Esto es A Fondo, no se vaya. Regresamos con más. Estamos de regreso. Robo de autos se incrementa, no para. Y hay regimientos, perdónenme la expresión, pero de menores de edad, ya entrenados per se para robar autos, y ha habido información respecto de que te los pagan en 6,000, 7,000, 8,000 pesos, 15,000. Un auto que seguramente es el patrimonio de todo, el esfuerzo de una familia, qué sé yo. Pero las cifras pueden ser, dices Leti, a la señora que nos está viendo, al señor que nos está viendo, ¿qué le dicen las cifras? Él quiere seguridad y ahí sí es responsabilidad del Estado. ¿Estarán de acuerdo? Sí, tenemos muchas formas de repartir la responsabilidad. El Estado tiene que garantizar el Estado de Derecho, por supuesto, dar certeza jurídica de los automóviles. ¿Por qué? Porque el problema es grave, ¿no? Y vamos a verlo en todos los aspectos. Hay una responsabilidad muy importante ahí. Yo, ciudadano, por supuesto, tengo que saber y afrontar la realidad. Y pensar, a mí no me va a pasar, es el primer error en cualquier persona. Y decir, yo siempre conozco mi camino, sé a dónde voy, tengo mi ruta. No, yo sí me fijo. Es un error. Y eso está claramente dimensionado en la cultura. Te doy el dato claro. Pensamos, a mí no me va a pasar. Por eso, 7 de cada 10 coches no tienen seguro, porque a mí no me va a pasar. Yo no voy a atropellar a nadie. Y el robo es un tema. Pero si estás en un automóvil, tienes derechos y obligaciones. A mí no me va a pasar que atropelle a alguien, a un ciclista, a un motociclista. Son riesgos mayores. No, yo nunca voy a chocar porque yo manejo muy bien. A mí nunca me van a robar. El no me va a pasar es un error muy común que se ve reflejado en esto que te digo. Ahí es tu responsabilidad como automovilista. Pero qué lamentable, Leti, tener que entrenar a los integrantes de tu familia. Paso 1, no te resistas. Paso 2, no te vayas por las calles. Paso 3, abusada con... Eso no puede ser, no es justo. No es justo, pero también, como dice Carlos, tenemos que buscar un equilibrio. O sea, por una parte, conservar la paz dentro de lo que se pueda, porque no puedes vivir con el temor saliendo de tu casa, o sea, hasta dentro de tu casa vives con el temor. Yo creo que sí necesitamos tener prevención y medidas muy, muy elementales de prevención. Lamentablemente los niños están creciendo con esto, ¿no? Crecen en un país, una ciudad donde lo cotidiano es, no, este señor no vio feo, no lo conoces, vente para acá. Y si viene el ratero, voy a salir corriendo, mamá. Sí, claro, ¿no? Y los va a taclear o los va, si hace taekwondo, los va a aniquilar con 2 formas y combate, ¿no? Pero no es así, o sea, sí prevenirlos, pero al mismo tiempo sí exigir. Lo que comentabas tú, Alejandro, es sí prevenir en el sentido de sumarnos como sociedad civil. O sea, las personas que nos están oyendo es, ¿qué hago yo desde mi oficina, desde mi trinchera? Sí tomar la prevención, pero sí asumir un compromiso de dar un paso adelante, dar un paso más, salir un poco de nuestra zona de confort como ciudadano para hacer una cosita más, para cambiar. Denunciar es la primera. Si lo estás viendo, denunciar es la primera. Digo, aquí no se vale ser héroes, ¿no? Es tu vida también. Sí. Pero si tú estás viendo un acontecimiento, o sea, reportarlo. Denuncia. Y más allá de la denuncia, hay que ir todavía más lejos. Recordemos que las cifras que se comparten son las carpetas de investigación en curso. Si yo voy y denuncio y no ratifico, y hay que ratificar, porque yo voy y denuncio, pero si denuncio y después me doy por perdido, no doy seguimiento y no ratifico, la cifra negra. Es cifra negra. ¿Y la cifra negra es fundamental? ¿Tenemos idea de ese universo? La cifra negra en la encuesta de Envipe de 2016 nos muestra que robo de vehículo por diversas razones, entre ellas
que las personas quieren recuperar su auto y las aseguradoras les piden que denuncien. Es un tema también el temor a las... Y la otra, pues que ya está como que generalizado que están usando los autos para delinquir, y si no reportas que te lo robaron, te puedes meter en problemas. Entonces, está más o menos en un 30%, es el delito que menos cifra negra tiene, porque los demás están arriba del 80%. Entonces, volvemos a lo mismo. El ciudadano tiene que denunciar. ¿Por qué? Porque nosotros, como sociedad civil que nos dedicamos a tener interacción con la autoridad, nosotros llegamos con la información oficial, que son las carpetas de investigación. Si la gente no denuncia, entonces es muy fácil decir, pues es que no está pasando. ¿Por qué? Porque no hay denuncias. No, esa es parte de nuestras responsabilidades. O sea, todos sabemos que sí, estamos muy llamados al crimen, pero si no lo sustentamos con la información oficial, ¿cómo podemos exigir, no? Los autos más robados, perdón, la interrupción. Dime. ¿Cuáles son? Algo para respondiendo a la pregunta de qué hago yo. Algo fundamental. Si yo compro un vehículo robado, en ese momento estoy en un problema legal. Entonces, a toda la audiencia que nos está viendo, que nos está escuchando, es ¿cómo participo? Así. Claro. Yo tengo que garantizar que el vehículo que estoy comprando no es robado, porque hoy la ley, por recibir un vehículo robado, por circular un vehículo robado, me hace parte de un problema. Entonces también eso es fundamental para el ciudadano. La carta responsiva, la revisión, ¿no? Tener claro, y para eso las autoridades hace ya varios años inventaron el registro público vehicular, que era el mecanismo en el que yo me podía revisar que un vehículo no tiene ninguna carpeta de investigación. O sea, eso es para el ciudadano. Lamentablemente hoy el Repube no existe. Se quedó en una muy buena intención. Y cuando está tocado, así se dice, ¿no? Cuando ya cambiaron todo y los números y aparentemente está bien, ¿cómo te defiendes? Hay un problema mayor porque ya la delincuencia está encontrando el cómo modificarlos. La delincuencia por eso es organizada, se organiza, se hace más sofisticada. Sí. Necesitamos estar... Nosotros no vamos a competir, pero estar atentos a todo esto. Y finalmente, para no dejar la pregunta al aire, los vehículos más robados, qué sorpresa. En primer lugar, el Tsuru sigue siendo el vehículo más robado. Sí. ¿Por qué? Porque es un vehículo comercial, es un vehículo de alta circulación, es un vehículo que lo puedes desarmar muy rápido, que lo puedes llevar al mercado de autopartes de procedencia ilícita y las puedes circular y vender muy rápido. Entonces, es un gran problema. Y el Tsuru dejó de circular hace muchos años. Sigue, también tenemos el Sentra, el Versa, que son vehículos de Nissan, que tienen una característica muy importante, que es la seguridad no es la mejor en el sentido de que los puedes abrir prácticamente en menos de 2-3 minutos. Ahora, a nivel nacional ya también aparece, y eso es muy grave en la lista de los más robados, un tractocamión. Imagínate, ¿por qué aparece en la lista de los más robados un tractocamión? Porque estamos hablando de un contexto muy importante. Sí, ¿no? Estamos hablando entonces, ya de otra red. De otros delitos, tráfico de armas, ¿no? Tráfico de personas. Entonces tenemos que cerrar el círculo y para terminar, el qué hay que hacer, ya hablamos de las autoridades como ciudadano, también la industria privada tiene que poner su granito de arena. Eso es muy importante, decíamos, el sector asegurador te pide la denuncia y toda la carpeta completa para poder hacer un proceso. Si tú te vuelves laxo en procesos tan importantes como eso, se pierde la denuncia. Hay empresas, y lo referías tú al principio, que están tomando políticas muy importantes. Hoy hay armadoras que tienen precios muy bajos de autopartes. ¿Para qué? Para que vayas con ellos. Y ya no te vayas a la ronda. O te dan un seguro para que tú puedas ir y reclamar el cambio. Hay armadoras que te están regalando las autopartes. Hay algunas que sí, hay algunas que no. Eso es también que la industria privada también se suma. Claro, que también porque ponga si a mí me van a regalar el espejo cuando me lo roben, pues voy por el espejo. ¿Y los precios de las aseguradoras van a bajar? El robo, los precios no se comportan igual que el robo. Fíjate que eso es bien importante que referir. Eso es algo alrededor que parecería. Sube el robo, sube el precio del seguro. Sin embargo, muy importante es el seguro de autos, recordemos, no solo te protege contra robo, te protege contra los choques que tú le generas a tu vehículo. Lo más importante, que cuides a un tercero, claro, a un lesionado, a un vehículo de otra persona. Te cubre los daños materiales, te cubre gastos médicos. Un seguro tiene todas esas protecciones. Y afortunadamente el robo, dentro de esta gama de protecciones, oscila entre el 10 y el 15% de toda la siniestralidad del auto. Es importante. Entonces eso hace que el precio no tenga un incremento como lo tiene el robo de automóviles. Eso es muy importante. 30 segundos cada uno. Último comentario. Retomar sobre la denuncia. Insistir a la gente que deben de denunciar los delitos porque es
básico. ¿Para qué? Para exigir. No podemos exigir si no tenemos la cifra real y no podemos saber la magnitud real del problema si no se tiene cifras. Si no se tienen las cifras. Entonces, incitar al público a que denuncien cualquier delito y que nos sigan en nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento. La formación desde casa a nuestros hijos con el testimonio vivo de los papás. Y por otra parte, sumarnos como sociedad civil. Estamos armando una agenda, México 1824, con los puntos esenciales, ahora en un año coyuntural, para que los candidatos tengan los temas centrales, no paja, los temas centrales en materia de seguridad y justicia. Esta agenda México 1824 se entregará a todos los candidatos a la presidencia de la República Mexicana para que sepan de quienes están metidos en los temas, cuáles son los temas centrales, e invitarnos como sociedad civil a ser corresponsables con la denuncia y con el ejemplo que vemos en casa. Me parece muy bien y nos vamos. Todos tenemos derechos y obligaciones. Queremos exigir nuestros derechos, hay que aportar nuestras obligaciones. Pensar, a mí no me va a pasar como automovilista, es un grave error. 70% no está protegido con un seguro. ¿De qué lado quieres estar? Cuidar tu patrimonio es fundamental para ti, para tu familia, para las empresas. El robo de automóviles es un problema de desarrollo económico en nuestro país. Pues ya lo tiene usted y la decisión pues es suya. Ahí está el delito, vimos cómo permea, cuál es pues el comportamiento de los delincuentes, pero la responsabilidad empieza en casa, dice Leti. Las autoridades evidentemente tendrán que darnos esas herramientas y la protección que nosotros en la sociedad debemos gozar y debemos exigir. Muchas gracias por acompañarnos y sigamos en el tema. Disfrute su noche.